Bienvenidos hermanos a un nuevo programa de El Rostro de la Misericordia. Vamos a ponernos en las manos de Dios para comenzar este programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos este programa y ahora le vamos a titular Encuentro de Jesús con Nicodemo. Vamos a decir y vamos a recapitular un poco de lo que habíamos hablado en el programa anterior. Y es que en el programa anterior del encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, es Jesús quien se toma la iniciativa y empieza a conversar ahora con los discípulos. Ahora parece ser que no es Jesús el que toma la iniciativa, sino que es Nicodemo. Claro que Jesús se hace dejar encontrar también. Entonces Nicodemo es el personaje del que vamos a hablar ahora y vamos a descubrir en ese encuentro de Nicodemo con Jesús que también nosotros podemos encontrarnos con él. El relato del encuentro de Jesús y Nicodemo solamente aparece en el Evangelio de San Juan y por eso vamos a tomar el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 11. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces, si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo: En verdad te digo, que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó: en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Y eso cómo puede ser? Jesús contestó: ¿Tú que eres maestro de Israel y lo ignoras? En verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Notamos en este texto 3 encuentros en los que Nicodemo tiene con Jesús. Vamos a estar atentos al encuentro de Nicodemo con Jesús para al final profundizar en nuestro encuentro. Nosotros también queremos saber quiénes son los privilegiados, los que nacen del Espíritu y quienes han tenido la suerte de tratar con Jesús. Pues en este caso vamos a hablar de Nicodemo y el Evangelio cita a Nicodemo en 3 ocasiones. Primero nos lo presenta como un judío notable, una personalidad influyente en Israel. Es, por tanto, Nicodemo entonces un judío distinguido en Jerusalén, al tiempo que también es una personalidad religiosa. De primera categoría podemos decirlo así. Es un sabio maestro en cuestiones teológicas, pero también necesita la ayuda de Dios, la ayuda de Jesús, y por eso sale al encuentro con Jesús. Nicodemo, por tanto, pertenece a la familia espiritual de los fariseos, lo que implica que es muy exigente en cuanto consigo mismo y en cuanto con los demás también. Este Nicodemo es un personaje que no puede pasar inadvertido. Le conocen y lo reconocen también. Entonces Nicodemo se nos va a presentar como alguien
que personal y profesionalmente debe guardar la distancia con Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que Jesús y Nicodemo se encuentran, Nicodemo no podía darse el lujo de que alguien lo viera entrevistándose con Jesús, por la razón sencilla de que primero, cuando en Israel, cuando en Jerusalén surgía un profeta nuevo, este tenía que ser conocido y los demás también tenían que conocerle. Y recordemos que Jesús ante los fariseos no va a representar más que a aquel que quiere hacer las cosas por sí mismas. De Jesús se van a decir que está obrando por obra de Satanás. De Jesús dicen los fariseos que es el que quebranta la ley, y por tanto Nicodemo no se puede dar el lujo de que lo vean hablando con Jesús. Y la tercera vez que aparece Nicodemo en el Evangelio es cuando ya se da la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús, lleva a cabo el nuevo acto de valor y de audacia en la participación de Nicodemo en el Evangelio. Y es que Nicodemo es el que había ido antes, que fue con Jesús de noche, se encontró con él, y también llevó una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras para que Jesús fuera sepultado también. Entonces encontramos en este relato a Nicodemo. Nicodemo que representa a cada uno de nosotros, los creyentes, que tenemos la necesidad de encontrarnos con Jesús y que tenemos la necesidad también de que Jesús nos adoctrine, de que Jesús nos enseñe y nos diga cómo nosotros debemos encontrarle a Él. Y es que esos encuentros que tiene Nicodemo con Jesús los podemos resumir de dos formas. El primero, podemos decirlo de esta manera: Nicodemo se reúne con Jesús. Y la segunda división que nosotros podemos hacer es que Nicodemo se reúne con Jesús de noche. Nicodemo encuentra a Jesús porque a nosotros nos proporciona un buen ejemplo de iniciativa, y Nicodemo acude al encuentro con Jesús. Se nos hace oír hablar con Él. Entonces nosotros nos vemos representados ahí en Nicodemo, en cuanto que nosotros tenemos también la necesidad de Dios, la necesidad de encontrarnos con Jesús, que es el rostro de la misericordia del Padre. Por tanto, Nicodemo toma este aspecto que nos debe a nosotros caracterizar el comportamiento del creyente, especialmente de aquel que se quiere hacer encontrar con Jesús. El segundo aspecto, que es de noche. La noche representa la oscuridad de nuestras almas. La noche representa la oscuridad de nuestras vidas. ¿Y qué mejor forma de encontrarnos con Jesús cuando la noche cae? Jesús, varias veces lo hemos visto en el Evangelio también, que se retira de noche a orar. ¿Qué significa este de noche? Este de noche significa que nosotros vamos a Jesús porque Él nos da una luz especial. Cuando nosotros buscamos a Jesús, entonces lo buscamos en la intimidad de nuestro propio corazón, en la intimidad de nuestro propio ser. Y cuando hablamos con Jesús, nosotros sentimos que es de noche, y así es. Pero no es una sombra que nos nubla a nosotros, sino es una sombra, una oscuridad que nos aparta de los demás para hacernos encontrar con Jesús. Que nosotros entonces, hermanos, aprendamos también de Nicodemo a encontrar a Jesús, que salgamos también al encuentro con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.